¿Ya estamos al aire, hijo? ¿Tú me avisas, sí? Uno, dos. Avísame cuando estemos al aire, por favor. We ready? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, por favor, para comenzar este servicio con una oración? Vamos a comenzar esta tarde encomendándonos a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Y quiero que me acompañen todos ustedes con una oración. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por todos los que están aquí presentes, Señor. Por cada persona que representa una familia, Señor. Gracias por haberlos traído. Gracias porque ellos han venido con la intención, Padre, de escuchar tu palabra. Con la intención, Señor, de llevarse hoy algo que puedan aplicar en su vida. Señor, tu palabra es la única que nos puede transformar, la única que nos puede cambiar. Y de igual manera, Señor, agradecemos por todos los que se conectan por internet, que de igual manera hoy recibirán una palabra de parte de ti, Señor. Padre, te damos gracias por la vida de nuestro pastor Ana. Gracias, Señor, porque hoy tú la vas a usar para que pueda llevar tu palabra, Señor, para que pueda mostrarnos con tu palabra lo maravilloso que es servirte, Señor. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos por los que están en camino. Gracias porque tú los traerás en bien, Señor. Gracias, Señor, porque tendremos un excelente servicio y saldremos hoy transformados, renovados por tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué les parece si saludo a alguien que no haya venido con ustedes? Díganle qué bueno que estás aquí, qué bueno verte. Me toca con los niños, ¿sí? Gloria a Dios, gracias a Dios por su presencia, gracias por venir en esta hermosa tarde. Esperemos que estén contentos hoy y listos para recibir de la poderosa palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Quisiera agradecer tanto a Pastor Arturo por iniciar y por el estar aquí atento. ¿Y cuántos están felices de que tenemos a Pastor Ernesto y a Pastor Katy aquí con nosotros? Damos un aplauso al Señor por sus vidas. Nos encanta tenerlos en casa y qué bueno que van de visita a San Juan, pero qué bueno que están en casa. Amén. Yo tengo el micrófono al cabo. Pero enviamos un saludo a San Juan. Gracias por permitirnos tener a Pastor Ernesto y a Pastor Katy con nosotros. Muchas gracias. ¿Estamos listos para aprender en esta tarde? Qué gusto verte, Paola. Estaba pensando mucho en ti. Gloria a Dios. Vamos a ir a la Escritura, mis amados. Quisiera que iniciemos, por favor, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y quisiera que empecemos en el versículo 1, si son tan amables. Vámonos despacito, fíjese bien. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Voy a volver a leer esa frase, es muy importante que la leamos con cuidado. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Vamos al versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, diga fuerte lo que sigue, vence al mundo. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. La marca del estilo de vida del que es nacido de Dios es que vence al mundo. Nosotros conocemos que la Escritura dice: el que es nacido de Dios ama. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, el amor es algo que nos identifica.
Abraham and Andrea, do you prefer it in English or you're okay in Spanish? Whatever you prefer. Spanish is okay? Okay. Entonces, si la escritura dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Una marca de la casa es que el que es nacido de Dios ama y se empieza a notar en su carácter. Se empieza a notar en el trato que tiene con la gente. Se empieza a notar en cómo se desenvuelve con las personas. Así dijo el Señor, en esto van a saber quiénes son mis discípulos, en que se aman. Y sabemos que el amar es no hacer daño, de acuerdo a Romanos 13:10. Amar es no hacer daño. Entonces, de ser odiosos y odiándonos, así dice la escritura en Tito, de ser odiosos y odiándonos por el poder del Espíritu de Dios en el que es nacido de Dios, empezamos a amar a las personas. Ese es un sello. Ahí está uno que ha sido transformado, el que ama a los demás. Pero otro sello muy importante es que el que es nacido de Dios vence. El que es nacido de Dios vence. Entonces, llévese esas dos marquitas en su corazón. Vamos por favor a Colosenses capítulo 1 en la traducción lenguaje actual. Estamos poniendo algo de fundamento, pero vamos a ir profundizando un poquito, ¿sí? Colosenses capítulo 1 en la traducción lenguaje actual, vamos a ir un poquito, vamos a leer el capítulo, está bien. Dice, queridos hermanos de la iglesia de Colosas, nosotros, Pablo y Timoteo, les enviamos nuestros saludos. Ustedes son parte del pueblo especial de Dios y han puesto su confianza ¿en quién? ¿Están leyendo conmigo? ¿Y han puesto su confianza en quién? En Cristo. Yo soy apóstol de Jesucristo porque Dios nuestro Padre así lo quiso. Deseo de todo corazón que Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos sabido, fíjese bien, que ustedes confían mucho en Cristo y aman. Fíjense la reputación que se empezó a oír de los cristianos en la iglesia de Colosas. Dos cosas se empezaron a dar a conocer, que confían mucho en Cristo y que aman. Ahora yo le voy a preguntar, ayúdeme, ¿cómo se notaba que confiaban en Cristo? Piénsenlo. La confianza no se ve. Yo no puedo ver la confianza de mi hermano Leo, de mi hermano Cristian. Yo no puedo ver la confianza que tienen en Cristo. ¿Y cómo voy a saber que aman? Entonces, por el contexto que acabamos de leer de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, confiaban mucho en Cristo y se notaba porque problema en el que entraban, problema que vencían. Váyase con cuidado. El que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, como soy nacido de Dios, yo he nacido para vencer. Problema que se tope conmigo, por la fe que tengo en Jesús, el vencido no voy a ser yo, el vencido va a ser el problema. Yo no voy a quedar debajo de la situación queda debajo de mí. Yo no voy a quedar en el piso, la situación va a quedar derribada, yo voy a quedar encima y no debajo. ¿Por qué? Porque he puesto mi confianza en Cristo. Entonces parece que Pablo y Timoteo empezaron a escuchar noticias. Oye, la iglesia de Colosas están pasando situaciones. Están poniendo su confianza en Cristo. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque cada problema que hay, cada crisis que se levanta, están saliendo los testimonios de victoria tras victoria tras victoria. ¿En qué se nota mi confianza en Cristo? Aquí es muy importante que lo vean, porque a veces uno dice, bueno, yo no conozco tanto de la Biblia, entonces quizá yo no califico para empezar a ver milagros y maravillas. Pero no es cuánto conozcas de la Escritura, sino cuánta confianza has depositado en lo que conoces. Aun si es en un solo principio,
aun si es en una sola escritura, ¿cuánta confianza has depositado en lo que ya conoces? Y una vez que depositaste tu confianza en lo que Cristo dijo, ¿qué pasó? Y yo sé que han visto milagros, yo sé que han visto maravillas, yo sé que han visto la mano de Dios, y lo sé porque algunos de ustedes, conozco algunos de sus testimonios. Entonces, eso empezó a suceder en la iglesia de Colosas. Dos cosas: empezaron a vencer y empezaron a cambiar en su trato. Amaban. No, pues ¿cómo eran antes? Pues la escritura dice que antes de tener el evangelio hacíamos daño. No sé si me pueden buscar esa escritura en Tito, donde dice que odiábamos y éramos odiosos. Qué feo nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero así es. Y se empiezan a dar resultados. Los resultados aparecen en proporción al conocimiento de la palabra de Dios. Los resultados aparecen entre más conozcas su palabra. Por eso les animamos tanto, cuanto más puedan, que la palabra de Dios sea su prioridad. Fíjese bien, este texto es poderoso. Dice antes, diga fuerte, antes. Los que les gusta estudiar la escritura, busquen en la Biblia todas las veces que Dios dice lo que antes éramos. Antes. O sea, hay un antes y un después. A partir de que eres nacido de Dios, empiezan a suceder cambios notorios, especialmente en dos áreas: tu trato con los demás y que problema que viene a tu vida, problema que se convierte en una victoria, porque empiezas a vencer el sistema de este mundo. Y ese es otro punto. Dice, antes nosotros mismos éramos, tiempo pasado, o diga fuerte, tiempo pasado. ¿Okay? Éramos ignorantes, pero ellos dicen, pero se nos quitó. Y desobedientes, pero se nos quitó. Andábamos perdidos, pero se nos quitó. Para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría, pero se nos quitó. ¿Por qué digo eso? Porque dice antes, ya no, ¿verdad? Éramos, otra vez, tiempo pasado, malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Ahora lea conmigo la siguiente frase: todo el mundo nos odiaba. O sea, no nos aguantaba nadie. No sé quién de aquí tuvo esa reputación antes de conocer al Señor, que no te aguantabas ni tú mismo, en tu carácter, en tu trato, en tu forma de ser, etcétera. Pero algo pasó, eso fue antes. Todo cambió. ¿Qué fue lo que cambió a las personas? Versículo 4 dice, pero Dios. ¿Quién? Dios. ¿Dónde entra el pero? Cuando Dios entra, todo cambió. Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno, que ama a todo el mundo y nos salvó. Eso significa que todo lo que eran, la lista que acabamos de decir, dejó de ser y empezaron a cambiar su conducta. Vamos a ver el versículo 3 en la traducción Palabra de Dios para Todos, por favor. El versículo 3. Dos cositas. Pastor, ¿qué quiere que aprendamos? Dos cositas. Cuando he nacido de Dios, hay dos áreas principales que se empiezan a notar tremendamente: mi amor por los demás, mi trato a la gente, mi trato a mí misma, mi amor hacia Dios, y empiezo a vencer. La marca del que es nacido de Dios es que vence. Problema que se levante, problema que tumbamos. Uno a la vez, pero se va a tumbar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Dice, antes nosotros también éramos insensatos, no obedecíamos. A lo mejor alguien se relaciona con esto, a lo mejor alguien era así. No obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Bueno, dice igual. Vamos a ver en la Dios habla hoy. Déjeme ver. Esa es, mire. La última frase. Vivíamos en maldad y envidia, odiados
y odiándonos. O sea, ni te aguanto ni me aguantas. Teníamos un carácter de la patada. Nadie se llevaba bien con nadie. El trato era terrible y sucedía problema tras problema. Tenías tickets, tráfico que parecía colección, ¿verdad? Te peleabas con todos, a todo mundo le contestabas feo. Te corrían de tu trabajo una vez tras otra por el carácter. No importaba en qué problema te metieras y ahí iba la boca por delante. En casa los gritos, el maltrato, etc. La Biblia dice que en la iglesia de Colosas se empezó a notar un cambio. Dejaron de ser lo que Tito nos muestra. Una lista sencilla de lo que somos antes de tener a Cristo en nuestra vida. Esto éramos. Y cada vez que veas en la Biblia lo que antes éramos, nos muestra la gran confianza de lo que pasa cuando naces de nuevo. Cuando Jesús viene a tu vida, ya no eres eso. Ahora Él empieza a hacer una obra perfecta en ti, la cual inicia y la completa. ¿Alguien dice amén? Y dice aquí, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Pues por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nos dio en abundancia el Espíritu Santo para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Esa es obra de Él. Entonces regresemos a Colosenses. Dos marcas muy claras en aquellos que nacen de nuevo. Aman y creen. ¿Y cómo se nota? Pues empezaban a venir los testimonios. La gente empezó a cambiar su trato, empezó a cambiar su conducta, empezaron a vencer. Regresemos en la traducción lenguaje actual. Dice, hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Qué fueron dos cosas que se notaron? Su amor y su confianza. Diga fuerte, su amor y su confianza. Yo quiero esa reputación. Que digan, pastor, algo que hemos oído de Perdón Amistad Denver es que cada día aman más y cada día confían más en Cristo. Pero ¿cómo se nota eso? Se nota porque el amor nos hace tener un tipo de relaciones muy diferentes y empezamos a vencer. Así es como se nota la confianza en Cristo. Escucho la palabra de Dios y viene la fe. Y la fe me hace vencer. Me hace vencer. Diga conmigo, he nacido para vencer. Diga al que está a tu lado, has nacido para vencer. Y cuando hablo de nacer, me refiero a ese nacimiento de nuevo. He nacido de nuevo. Y ahora que he nacido de nuevo, ¿en qué se va a notar? En que he nacido para vencer. Y lo que me hace vencer no soy yo, sino mi confianza en Cristo. Él es el que trae esa victoria a mi vida. Amén. Ahora vamos a continuar leyendo porque aquí hay un punto importante. Hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Mire qué lindo el versículo 5. Ustedes se comportan así porque, o sea, ¿qué causó en ellos que se comporten amando y que ahora se note su confianza en Cristo? ¿Qué lo produjo? Ustedes se comportan así desde que oyeron. ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Empezaron a amar. Se les quitó la mala conducta. ¿Cómo? Por el oír. ¿Pero qué tiene que ver el amor con el oír? Mis amados, les digo algo. Hoy me desperté con una frase en mi espíritu tan preciosa. El amor es un acto de fe tremendo. Que empieza a notarse
porque cuando oigo y oigo y oigo y oigo el evangelio, el amor empieza a fluir. Eso dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Los que conocen a Dios aman, los que no conocen a Dios no aman. Entre más conozco a Dios, más empieza a fluir el amor al prójimo y la fe, los dos, como dos fuerzas poderosas que vienen del cielo. ¿Y sabían ustedes? Ambos vienen del cielo, el amor y la fe. La palabra de Dios dice en Romanos 5:5 que fue Dios quien puso su amor en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el amor viene de Dios y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora miren, Primera de Juan capítulo 4 versículo 7. Todo esto es un repaso, ustedes se saben todo esto ya de memoria, pero quiero que lo repasemos, ¿está bien? Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque ¿el amor qué? Diga conmigo, el amor viene. Diga, el amor viene de Dios. O sea, ese amor que se notó en la iglesia de Colosas no vino de ellos mismos. Ese amor vino de Dios. Entonces, si es un amor que viene de Dios, yo quiero crecer en ese amor, porque aún el amor es una arma para vencer, y si hay tiempo lo vamos a ver eso también. Pero yo quiero crecer en el amor, yo quiero amar más, quiero crecer en el amor. Y aquí la Biblia me dice, el amor no lo vas a producir tú. ¿Alguien aquí todavía tiene fallas en el amor o ya le hicieron? Ay, ¿cómo le hacen? Yo todavía fallo mucho ahí, me enseñan. Pasen por favor, hay muchos lugares, pasen por acá. Dice, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Entonces conocemos la escritura que dice, la fe viene, y ahora vemos un texto que dice, el amor viene. El amor viene. Diga conmigo, la fe viene, el amor viene. Y ambos vienen de Dios. Están conectados a Él, ambos sobrenaturalmente. Y lo que es de Dios vence. Ay, mis amados, eso tiene que causar un impacto en nuestro corazón. Yo espero que la palabra de Dios nos impresione todavía. El amor viene de Dios, la fe viene de Dios, y lo que viene de Dios vence. Ahorita lo van a ver. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Ahora fíjese, todo el que ama es hijo de Dios, o la escritura dice es nacido de Dios. Ahorita vamos a verlo en otra traducción. Y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí la escritura nos está diciendo, ¡hey! La iglesia de Colosas empezó a conocer a Dios. ¿Y dónde creen que se manifestó ese conocimiento? En cómo amaban. Dejaron de ser como eran y empezaron a amar. Y empezaron a vencer. Vamos a ver la traducción Reina Valera. Estamos construyendo y sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Se acuerdan de 1 de Juan capítulo 5 que dice, todo aquel que es nacido de Dios vence? El que es nacido de Dios vence, y el que es nacido de Dios ama. Y en la iglesia de Colosas se empezó a notar. Y luego dice, ¿y ustedes se comportan así? Desde que oyeron, el oír la palabra de Dios es el canal de donde vienen todas las victorias. Y mis amados,
es una opinión, pero yo creo que todas las victorias tienen que ver con el amor y con la fe. No encuentro otra área tan fuerte y tan poderosa como el amor y la fe. Si cambiara nuestro carácter, no habría promoción que nos nieguen. Y si tuviéramos confianza en el Señor, no habría cosa que Satán, dardo que Satán nos envíe, que el escudo de la fe simplemente no apague. O sea, tener el amor y tener la confianza en el Señor, tenemos armas poderosísimas para vencer lo que sea. De hecho, la Escritura dice, no nos dejemos vencer por el mal, más bien vamos a dejar que el amor, vamos a vencer con el amor, algo así, pero ahorita la ponemos, ¿ok? Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, ¿qué problema hay? No ha conocido a Dios. Entonces, en lugar de decir, ay, yo no amo, me voy a tirar a la basura. No, si no amas, nada más conoce más a Dios. Por eso aquí en Perdón Amistad Denver tienen tantas opciones. Pueden venir martes, jueves, domingo, 2 servicios. Y la Escritura dice que entre más conoces a Dios, más vas a amar. Y amar significa que ya no vas a hacer daño. Ay, qué hermoso es eso, ¿verdad? Y además vamos a vencer. Regresemos a Colosenses. Estamos viendo Colosenses como un ejemplo de qué hizo la palabra de Dios por un pueblo específico. La iglesia de Colosas es el pueblo específico. Pablo y Timoteo empezaron a oír testimonios de que la iglesia de Colosas empezó a amar. No, pues sucedió restauración aquí, tal matrimonio fue restaurado, aquella persona en lugar de correrlo recibió promoción porque cambió su trato, aquel nunca se sometía a la autoridad, ahora se somete, aquellos robaban, ahora ya no roban, porque el amar es no hacer daño, uno simplemente deja de hacer daño donde andaba haciendo daño. ¿Y sabe una cosa que anda buscando la sociedad? Gente que no haga daño. Por eso los cristianos no tenemos competencia. No hay quien se te pueda llegar a la punta del talón, porque si tú amas, ¿quién puede competir contigo? Tú no necesitas supervisión, tú no necesitas cámaras, no necesitas quien te esté checando cada hora, porque aunque nadie te revise, siempre haces el bien, porque amar es no hacer daño. Y eso no lo podemos hacer nosotros. El amor viene, así como la fe viene. Eso es de Dios. Amén. Dice, pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman. Versículo 5. Ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia. O sea, la fe y el amor son producto de oír el evangelio. Y aquí es muy importante porque dice el mensaje verdadero de la buena noticia. No cualquier mensaje, no cualquier sermón, sino el mensaje del evangelio. Ese es el que produce los resultados de confiar y de amar. Yo no sé si usted hace una lista de 5 problemas en su vida. Yo le puedo asegurar que los 5 se resuelven o confiando más en el Señor o amando más. Piénselo. No, pastor, porque de hecho mi problema es financiero. Pues justamente así es. Entre más amas, más calificas para ser próspero. Y entre más confías, más obedeces. Y entre más obedeces, más bendición tienes. ¿Están aquí? Amén. ¿Están aprendiendo? Ok. Regresemos pues aquí en Colosenses estamos muy bien. Dice, ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Versículo 6, me encanta este texto y de aquí nos vamos a aferrar todos los días.
Esta buena noticia se está anunciando por todo el Imperio Romano. Y lea conmigo la siguiente frase. ¿Qué dice? Los resultados no los das tú. Los resultados los da el Evangelio. Tú no los produces los resultados. Los resultados los produce el mensaje que oyes. Entonces, entre más oyes el Evangelio, más resultados se empiezan a notar en tus relaciones y en tu fe. Porque amas y porque vences. Y uno empieza a ver, oye, tal persona llegó, pero en el piso. ¿Y qué pasó? Algo está oyendo que se está yendo para arriba y cada vez le va mejor. ¿Qué está pasando? El mensaje del Evangelio está produciendo resultados. Es importante que veamos que es el mensaje el que lo produce. Nuestra parte es creer, es recibir, pero la parte del Evangelio es actuar. Véanlo en 1 Tesalonicenses 2:13. Vamos ahí, perfecto, en la Reina Valera. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿me puedes subrayar la palabra recibisteis? Fíjense los actos humanos, ¿está bien? Vamos a verlos cada uno. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio. Les dio. ¿Cómo le hago para que Dios me dé? Okay. Lo que sea, lo que sea. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué parte de Dios Él anhela que recibamos? Piénsalo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Reciban esos dones y esos regalos de parte de Dios. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Reciban. Y mis amados, siempre que llegamos al Señor, Él tiene tanto que darnos, pero a veces nuestro recipiente es tan chiquito. Algunos llegan así con una tacita de este tamaño, diciéndole, lléname, Señor, pues hasta donde da la tacita. ¿Qué tanto quieres recibir de Dios? ¿Qué parte de Él no has querido recibir? Señor, a mí esto de los milagros me encanta, ¿no? Me fascina esa parte. Pero eso de las finanzas, fúchila. Solo lo que quiera recibir de Él es la parte que va a actuar en mí. ¿Qué parte de Él he querido resistir? ¿Y qué parte he querido recibir? Amén. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, esa es otra responsabilidad nuestra, oír. Si pueden subrayar la palabra oír. Ahora, mis amados, yo entiendo que no siempre se puede y no es mi intención que suena como imposición, tienen que venir, no, jamás esa es la intención y a veces porque soy apasionada así parece, pero no es mi intención que suene así. Nada más que sí le digo que los resultados van a incrementar entre más oigan. Pastor, es que mi trabajo no me lo permite. Use su confianza en el Señor para que su trabajo se someta a la palabra. Mire, empezamos desde la escuela a practicar esto con el Señor, de poner al Señor aún antes que la escuela. Yo me acuerdo que pues teníamos 7 servicios a la semana. En ese entonces era lunes de líderes, martes
servicio general, miércoles íbamos a alguno de los pueblos, jueves era servicio general, viernes íbamos a los pueblos, sábado servicio de jóvenes y luego servicio de líderes en la tarde, y domingo por lo menos 2 servicios y a veces 3 si íbamos a otros pueblos. Y era para mí normal, y yo de verdad les digo con todo mi corazón, yo pensaba que todas las iglesias eran así. Yo dije, cuando vaya a Estados Unidos igualito, me la voy a pasar en servicio, en servicio, en servicio. Pero no, olvídese, tener 2 servicios por semana ya es muchísimo. Esta tiene 4, imagínense. Y si por mí fuera, tendríamos 7, ¿verdad? Pero tenemos 4, no más poquitos. ¿Por qué? Porque entre más oyes, más viene la fe. Y yo también tenía escuela, universidad y trabajo, pero ¿sabe una cosa? Dios siempre le va a dar gracia y favor para que usted pueda poner a Dios en primer lugar, si eso es lo que usted anhela. Yo recuerdo cuando en la universidad llegaba con los maestros y a veces me tocaba tener clases en las tardes, y yo les decía, yo necesito ir al servicio. Y a veces me amenazaban, te vamos a reprobar. Yo salía al estacionamiento platicando con Dios, decía, Señor, pues ahora sí que tú eres el que tiene que sacar tu mano por mí. Y no aprovechaba yo para no hacer tareas y ponerme a flojear, no. Obviamente a veces me tocaba no dormir con tal de terminar mis tareas. Pero siempre Dios me dio gracia y jamás tuve que reprobar una materia por haber puesto a Dios en primer lugar. Cuando pones a Dios en primer lugar, la gente dice, todo se te va a caer si pones a Dios en primer lugar. No, es al revés, nada se cae si pones a Dios en primer lugar, porque Él es el que te ayuda, Él es el que te ayuda y te da favor con lo demás. En Four Seasons me acuerdo muchísimo cuando les decía, yo necesito martes, jueves y domingos tener libres. Y luego era más porque me tocaba predicar en otros lugares, así que era martes y miércoles y jueves y domingos. Y a veces no, y lunes y martes y miércoles. Entonces no les daba chance a qué día salir tarde, y vi la mano de Dios. Pero les voy a dar un pequeño consejo de cómo se puede pedir en el trabajo. Nunca le digan en el trabajo, tengo que ir a la iglesia. Ese no es motivo. Nadie le va a dar permiso por eso. Pero si usted va con su jefe, con su jefa y le dice, mira, si tú me das permiso de ir a la iglesia, Dios va a bendecir la empresa. A lo mejor ni ustedes lo creen, por eso no lo dicen, ¿eh? Por causa de José, donde José entraba, Dios bendecía. Entonces, cuando tú entras, la bendición de Dios entra. Punto número 2, les decía, ¿sabe qué? Si usted me da permiso de ir a la iglesia, yo nunca voy a ser un problema para ustedes, porque Dios me enseña a ser íntegra. Dios me enseña a hacer las cosas como a ustedes les gusta. Dios me enseña a someterme a la autoridad. Y entre más me permiten ir a la iglesia, más beneficio van a ver en la empresa. Y mis amados, lo veían. Nunca fui la empleada más inteligente. Y nunca fui la empleada que hacía mejor las cosas que otros. No, fue mi primer chamba. Pero una cosa sí le digo, se dieron cuenta que Dios estaba conmigo. Y eso es Dios quien hace que se note. Pero usted anímese a decirle al trabajo, necesito poner a Dios en primer lugar y necesito que ustedes me ayuden. Y van a ver la mano de Dios siempre. De 2 maneras, o te dan carta abierta para que estés donde Dios te quiere, o Dios te va a dar un mejor trabajo donde puedas poner a Dios en primer lugar. Pero el Señor nunca te va a llevar hacia atrás, siempre te va a llevar hacia adelante. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor si se animan. Gloria a Dios. Vamos a tomar un break de 10 minutos. ¿Qué tenemos allá? Pancito. ¿Qué tal? Pancito, dulce y café. ¿Es dietético? No es cierto, pero está rico. Tomen unos minutos, salúdense, conozcan a alguien, busca a alguien que no conozcas, dale la bienvenida y nos vemos acá otra vez en 10 minutitos.